Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Quiero agradecer primeramente a Dios la oportunidad de tenernos nuevamente con vida. El arribar a la semana número 11 me llena de mucha satisfacción, toda vez que estamos ya muy próximos a culminar este proceso de formación académica que usted gentilmente ha decidido eh, culminar este proceso para obtener el nivel de grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y obtener las calidades de abogado y notario en Universidad Rural de Guatemala. De la misma cuenta, quiero agradecer a Universidad Rural que me permite la oportunidad de ser parte de este proceso académico. Sean bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código del curso es FG 046. La semana que nos corresponde trabajar en esta sesión es la semana número 11. El tema que nos corresponde trabajar en esta sesión se titula Actividad procesal, específicamente primera declaración, medios de coerción personal y medida sustitutiva. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario. Actualmente ejerzo de forma liberal la profesión de abogado y notario. Bien, entonces, qué bueno saludarlos nuevamente en el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ya habíamos indicado que el código es FG 046. La semana es la semana número 11 y el tema a trabajar, actividad procesal, primera declaración, medios de coerción personal y medidas sustitutivas. Su catedrático, su servidor, Daniel Antonio Reyes Perico. Por cuestiones técnicas no había iniciado la grabación, me informa. Y es necesario que se documente toda esta información para que usted pueda realizar las futuras consultas dentro de la plataforma respectiva. Las el objetivo que pretendemos con la clase del día de hoy es el siguiente. Primero, al finalizar la clase, el estudiante será capaz de estructurar audiencia de primera declaración, sus instituciones y roles procesales. Pero existen también objetivos puntuales que el tema del día de hoy necesita que nosotros tengamos esta información. Y también es distinguir las medidas de coerción personal y patrimoniales en el proceso penal. Y C, distinguir el momento procesal para solicitar medidas sustitutivas de prisión preventiva. Bien, vamos a avanzar entonces y vamos a abordar dos temas que en sesiones anteriores estuvimos analizando, pero que es necesario el poder profundizar un poquito más para poder encontrar efectivamente y comprender cada una de estas instituciones. La primera se denomina jurisdicción y el segundo concepto o instituto jurídico se denomina competencia. Entonces estuvimos analizando que la jurisdicción, algunos autores indican que es la facultad que tiene el Estado de poder impartir justicia en representación de toda la ciudadanía. Algunos otros autores indican que es el derecho o el deber que tiene el Estado igualmente de impartir justicia y de promover la ejecución de lo juzgado. En sesiones anteriores indicamos que el Estado, en representación
de todos los habitantes. Y en ejercicio de su soberanía, no solo tiene la facultad, o sea, no solo tiene el derecho, sino también tiene una obligación de velar porque nuestros intereses, nuestros bienes jurídicos tutelados, efectivamente tengan una tutela judicial efectiva. De tal cuenta que el Estado no solo puede, como la facultad, sino que debe poder impartir justicia y promover la ejecución de los juzgados a través de las instituciones respectivas. Entonces, su fundamento o asidero legal, pues lo vamos a encontrar primero en la Constitución, artículo 203 y 204 de la Constitución. Se va a complementar con lo que establece la ley del organismo judicial en el artículo 75 y el artículo 57. Ahora, la competencia, podemos indicar que, según unos autores, indica que es el ámbito en el cual un juez hace valer su jurisdicción. Recordando que la jurisdicción es única. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces van a tener competencia para poder actuar. Y dependiendo del autor que nosotros vayamos a leer, va a realizar una clasificación de las competencias de forma distinta. Pero podemos indicar que la competencia va a ser el ámbito en el cual un juez ejerce la jurisdicción y esta puede clasificarse de varias formas, según el autor que ustedes analicen, pero básicamente hay competencias muy puntuales. También debemos recordar, porque en el desarrollo de esta sesión nos vamos a dar cuenta que existen formas en las cuales evidentemente podemos ejemplificar los poderes que dimanan de la jurisdicción. Es importante recordarlos en este momento, entonces, que son 5: manutio, coertio, judicium, executium, y nos falta una, que es la facultad también para poder, notio, vocatio, coertio, judicium y executium, que son facultades que dimanan de la jurisdicción, pero que el juez las va a materializar y vamos a poder ejemplificarlo cuando veamos los medios de coerción personal. Para poder clasificar entonces la competencia, vamos a tomar en cuenta la siguiente clasificación. Vamos a recordarles, compañeros, que tenemos el correo electrónico del curso, el cual hemos estado proporcionando en sesiones anteriores para que puedan llegar no solo sus dudas, sino también la forma en la que se está transmitiendo eh, la sesión del día de hoy, en virtud que aparentemente tenemos problemas técnicos que no nos han permitido transmitir de forma correcta. Pero entonces, cualquier duda o sugerencia me la pueden hacer llegar a través del correo. Entonces, la primera clasificación que aparece dentro de la competencia, podemos indicar que existe una competencia objetiva o material, una competencia funcional y una competencia territorial. ¿Y a qué se refiere entonces la competencia objetiva o material? Y esta competencia la vamos a poder identificar fácilmente, quizá con la última de la palabra que compone este concepto. Cuando hablamos de competencia objetiva material, vamos a estar hablando de la rama específica del derecho, en donde el juez, en el momento de actuar, va a ejercer su jurisdicción. Entonces la competencia va a ser variada, múltiple, porque actualmente existen competencias civiles, donde un juez del orden civil puede actuar y puede resolver y entrar a conocer efectivamente un caso concreto. De competencia administrativa, laboral, tributaria,
constitucional, penal, y en el futuro de plano va a existir otro tipo de competencia en razón de la materia, toda vez que el derecho ha estado evolucionando y es una ciencia cambiante que evoluciona constantemente y va respondiendo a los fenómenos que el hombre en algún momento necesita darle respuesta o una solución. Entonces vamos a ver que existen diversidad de materias del derecho, ramas del derecho de forma muy particular, que van a permitir que un solo juez conozca en un determinado asunto y en un caso pues, claramente concreto, pues civil, penal, administrativo, constitucional, laboral, en fin, todo lo que pueda existir en ese momento, solo que en un futuro pueda crearse. Ahora, vamos a hablar entonces de la competencia funcional. ¿A qué se refiere la competencia funcional? Y básicamente la competencia funcional lo que nos va a permitir es establecer un orden en el cual se encuentran distribuidos los tribunales de justicia para determinar ante qué órgano debemos nosotros accionar o ante qué órganos debemos en su momento recurrir el actuar de un juez. Bien. Entonces, a la hora de competencia funcional estamos hablando de la estructura que tiene el Estado a través del órgano del poder que se encarga efectivamente de juzgar y promover lo juzgado. En esa definición que se encuentra dentro del artículo 203 de la Constitución, en el cual se establece que el Estado en el cual, en su parte conducente, establece que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Esa competencia funcional va a determinar esto. ¿Quién le corresponde juzgar? Y a quién le corresponde verificar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta. ¿Cómo funciona entonces? Si se inicia la persecución penal contra una persona por un hecho calificado como delito, pero es de los delitos de los cuales tiene pena de multa, ¿qué órgano será el encargado de conocer y competente para juzgar este hecho? Muchas gracias a Uriel López que nos indica que sí, la transmisión está muy bien. Muchas gracias, compañero. Qué bueno que estemos entonces en sintonía. Bien, nuevamente con el tema para que no nos perdamos. Si se inicia persecución penal por un hecho considerado como delito o calificado como delito por la ley penal, pero el delito tiene como pena principal una pena de multa. ¿A quién le corresponde entonces el conocimiento? ¿Quién es el órgano competente para juzgar y imponer una pena? Habría que establecer entonces la competencia que corresponde a cada uno de los jueces, iniciando por juez de paz, juez de instancia, porque cada uno tiene una competencia plenamente establecida. En el caso de que fuese un delito cuya pena principal es de multa, pues la competencia le corresponde al juez de paz penal. Él es el competente para conocer el hecho, para poder dictar sentencia y para verificar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta, que sería verificar que la multa efectivamente sea pagada. Entonces, la actividad de juzgar
promueve la ejecución de los juzgados corresponde específicamente al juez de paz, de foro unipersonal. Esas dos actividades recaen en él. Bien, si es un delito, la persecución penal se inicia por un delito cuya pena es, la pena principal es de 3 años de prisión. Cualquier delito que tenga pena de prisión de 3 años. ¿A quién le corresponde entonces el poder juzgar? ¿Quién será uno competente para poder juzgar este hecho? Si el hecho se realiza en una ciudad en donde el juez de paz tenga competencia ampliada, pues será un juez de paz penal quien conozca, porque la competencia ampliada les permite a los jueces de paz conocer delitos cuya pena de prisión sea hasta 5 años de prisión. De no ser así, y si el hecho se comete en un municipio donde el juez de paz no tiene competencia ampliada, entonces tendría que conocer, por razón de jerarquía, por razón de la misma competencia, porque la ley así lo determina, un juez de instancia penal. Si nuevamente el juez de paz tiene competencia ampliada, él está facultado para conocer, es competente para conocer, para dictar sentencia, pues efectivamente dicta sentencia. Únicamente si se conmuta en estos momentos la pena, en este caso sería de 3 años, que sabemos efectivamente que hasta 5 años las penas de prisión son conmutables, pues le correspondería también verificar la conmuta de la pena. Contrario, censo, le correspondería a un juez de instancia penal departamental si es que no tiene la competencia del juez de paz. Ahora, si quien dicta la sentencia, en este caso ya no es un juez de instancia penal, sino es un tribunal, ya no le corresponde entonces el verificar el cumplimiento de la sentencia, porque entonces la ejecución de lo juzgado le corresponde a un juez de ejecución, cuya función es efectivamente eso, velar por la ejecución de lo juzgado. Y en algún momento, pues a través de los incidentes, conocer de algún beneficio que se pueda otorgar a una persona que ya ha sido sentenciada. Hablemos de una libertad anticipada, una libertad por buena conducta o un incidente de redención de la pena, incluso también para poder conocer requerimientos de antecedentes penales, para poder rehabilitar esos antecedentes penales. Entonces era un juez muy distinto, pero en el mismo orden que establece la Corte Suprema. Ahora, también para conocer la vía en la cual podemos recurrir en algún momento. Por ejemplo, si conoce un juez de paz en juicio de faltas y el juez dicta sentencia, puede ser que el sindicado no esté conforme con la sentencia que se le ha impuesto. O pueda ocurrir que también el Ministerio Público no esté conforme, o el agraviado no esté conforme con la pena impuesta. También se puede recurrir ante el juzgado de alzada, el órgano jurisdiccional de alzada, quien verifica a través del recurso de apelación el actuar de un órgano inferior. En este caso sería el encargado de conocer el juzgado de primera instancia penal en la vía recursiva. Ahora, si quien emite una resolución fuese de primera instancia, pues tendría que conocer la sala de apelaciones. Y quien emite sentencia es el tribunal de sentencia, pues en una cuenta la sala. Y quien emite la resolución es la sala respectiva, pues tendrá que conocer la Corte Suprema de Justicia a través de una de las cámaras. A eso se refiere la competencia funcional, al orden jerárquico que guardan
los órganos jurisdiccionales y cuyo funcionario, quien está al frente de este órgano jurisdiccional, pues tiene una competencia plenamente establecida. Ahora, ¿quién es más importante? Preguntan en algunos casos. Un juez de paz, un juez de primera instancia, un juez de sentencia, un magistrado de sala. ¿Quién será más importante? Pues cada uno de ellos tiene las mismas calidades de jueces, imparten justicia, solo que tienen una competencia pues, determinada claramente por la ley, dentro de la cual solo pueden actuar dentro del ámbito de la misma, solo lo que la ley les ha establecido como funciones específicas por la alta investidura que posee. Bien, ahora en relación a la competencia territorial. Llega efectivamente Jeremías Díaz, nos indica que un juez de paz penal es competente para juzgar el delito que tiene pena de muerte. ¿Sí? Muy bien. Alba Diani Villalobos también nos indica que sí, estamos muy bien durante la transmisión. Bien, entonces ahora la competencia territorial. Dentro del territorio nacional existe jurisdicción y es única, es indivisible. Pero por cuestión de espacio material, pues sí tiene que dividirse por cuestión de territorio. De tal cuenta que habrá un juez encargado de impartir justicia dentro del determinado municipio. Por razón entonces funcional o material, se realizará una competencia un poquito más detallada. Y habrá un juez de instancia penal en cada uno de los departamentos. En algunos casos se puede ampliar la competencia territorial. Uno de esos ejemplos es el pacto de sumisión y también la prórroga de la competencia. Estamos en materia civil, por ejemplo. El pacto de sumisión es a través de un documento en el cual se renuncia al fuero de nuestro domicilio, entendiendo ese domicilio como la circunscripción departamental de una persona fija para ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, tal y como lo establece el artículo 32 del Código Civil. Pero en algunos casos, pues sí se puede acordar un pacto de sumisión en el cual se renuncia al fuero del domicilio. También a través de la prórroga de la competencia en la cual puede intentar una acción. Si por ejemplo se contesta una demanda, estamos hablando de materia civil, una demanda pues tiene por prorrogada la competencia. Pero estas son cuestiones de índole civil. Ahora, la competencia territorial pues se va a determinar por el lugar en el cual se ha cometido un ilícito penal. Y en algunos casos, pues, no se prorroga la competencia, sencillamente se redirecciona al juez que le corresponde conocer, porque aparentemente existen en algunos casos pues, conflictos en materia territorial. Les coloco un ejemplo en el cual estuve participando. Se había realizado una aprehensión de una persona que transportaba cuando estuve laborando para una institución, pues se estaba transportando un producto forestal y dentro de los planes y políticas interinstitucionales que tiene Policía Nacional Civil, pues se montó un operativo en el cual en un kilómetro determinado de la carretera CA2 se detuvo un camión y se le confiscó producto forestal. Al momento de solicitar la respectiva documentación, pues establecieron que carecían de ella, por lo cual se calificó provisionalmente
como un transporte ilícito de productos forestales. Al momento de realizarse la audiencia de primera declaración, pues ya no se pudo llevar a cabo, porque se pudo determinar que en la prevención policial se había consignado determinado kilómetro en el cual estaba montado el operativo. Y ese kilómetro ya no pertenecía a la jurisdicción departamental del órgano que estaba conociendo. Entonces se tuvo que redireccionar el actuar del tribunal porque no era competente, se inhibió el honorable juzgado a reconocer y se redireccionó para que otro tribunal lo conociera. La prevención había sido escuchado en el juzgado de paz para que no se venciera el plazo para ser presentado e inmediatamente se remitió el expediente al órgano que corresponde. Y así funciona la competencia territorial, de tal cuenta que el juez de instancia solo puede conocer dentro del ámbito de su territorio. Aunque existen excepciones en algunos municipios en los cuales quedan más cercanos a otro municipio, aun cuando pertenezcan a un departamento distinto, si la Honorable Corte Suprema de Justicia ha emitido acuerdo para que determinado órgano jurisdiccional pueda conocer asuntos que le competen a otro municipio, porque es mucho más accesible que no apersonarse al órgano que debiese conocer, pues también se puede ampliar la competencia territorial en este sentido. Nos llega un par de correos, vamos a revisar porque sí, es importante en algunos casos darle respuesta a los compañeros. ¿Qué autores? Bueno, podemos recomendar. Bueno, existen varios autores en materia puramente penal de la fase. Para explicar la teoría del delito hay varios autores nacionales, está el doctor de Matabela, está Benito Massa, escapan en estos momentos, cualquier autor es bueno, cualquier autor es bueno, todos tienen cosas muy puntuales que aportar y lo mejor sería que pudiéramos investigar muchos. En materia procesal penal hay varios también autores muy buenos, el doctor Carlos Caguapé, está permítame, vemos acá, está el doctor Porok Subuyú y no me recuerdo en estos momentos, pero sí. Nosotros podemos buscar en el internet autores guatemaltecos de derecho procesal penal y pues vamos a encontrar a muchos. Todos tienen un aporte muy importante. De los juzgados municipales de igual forma se les aplica la clasificación de la competencia. Pues sí, los juzgados de paz penal tienen una competencia por razón de territorio, no pueden conocer un asunto que corresponde a un municipio que no, un municipio distinto. Pues cada uno debe conocer únicamente lo que le corresponde dentro de la circunscripción territorial de su municipio. Tienen competencia funcional, por supuesto, porque el actuar de los jueces de paz es controlado de cierta forma por el juez de alzada, que es, en este caso, es el juez de instancia penal. Y aunque en razón de la materia, los juzgados pues pueden conocer de varios asuntos, civil, penal, pero también entra otra clasificación que tenemos acá, que es en razón de la cuantía, ¿verdad? Por ejemplo, juzgado de paz puede conocer un juicio ejecutivo, por ejemplo, que no es materia penal, pero también se encuentra bastante limitado en relación por la cuantía. Se nos indica que el audio está un poquito mal, pero no sé si es red, es el micrófono o soy yo. No está hablando
tan fuerte, pero esperemos que mejore. Y nos indica que las clases y las mini clases no se dejan descargar. Eso sería una cuestión de problema técnico. No le podría indicar al compañero Julio Alberto Vicente, pero vamos a pedirle a nuestro monitor que nos revise la explicación y cuando me lo envíe, pues yo les estaré informando. Bien, vamos a avanzar entonces propiamente al desarrollo de la audiencia. Cuando estamos hablando del desarrollo de la audiencia, estamos hablando de la primera declaración del K. Acá le vamos a llamar primera declaración, aunque el sindicado, en este momento le vamos a denominar sindicado, tal y como ya lo indicamos en sesiones anteriores, que el artículo 70, si no está mal, establece las distintas denominaciones que pueda tener la persona a la cual se inicia un proceso penal. En estos momentos le vamos a llamar sindicado porque se le va a sindicar un hecho calificado como delito. El sindicado puede declarar todas las veces que quiera. Recordemos que la declaración del sindicato no es una prueba. ¿Qué será entonces la declaración del sindicato? Para lo cual no se le puede limitar el número de veces que quiera declarar. Ahora, se le llama primera declaración, aunque no está regulado así en el código. Si revisamos el artículo 81 o 82, pues no va a estar nominado como primera declaración. Pero es la primera vez que comparece ante juez competente y es el momento en el cual se va a iniciar a resolver o dilucidar su situación jurídica. Es la primera vez que el juez lo escucha, aunque sea solo para decir el nombre y no declare, pero sí es necesario, se le da la oportunidad de que por primera vez pueda declarar. No se le puede obligar, solo se le da la oportunidad. Entonces, es importante, primero, establecer que el artículo 82 dice el desarrollo de la audiencia y el artículo 81 inicia con declaración del sindicado. Antes de que se realice la audiencia, pues existen muchas cosas que no lo regula el código. Hay que presentarse puntual a la audiencia, estar minutos antes, apersonarse y indicar que uno va con la calidad con la que va a actuar. Existe la necesidad de presentar carnet de abogado, que lo pide uno como abogado, sobre todo estar, que sea vigente la colegiación. Solo vamos a contestar una pequeña pregunta. Dice, buenas tardes, Dios bendiga, gracias. Disculpe, licenciado, ¿qué jueces están facultados para ver los casos de tránsito? Si fuera el caso, disculpe, gracias. Gracias. Recordemos que el hechos de tránsito, hay que ver la competencia establecida para cada uno de los jueces. Revisamos el artículo 44 del Código Procesal Penal y establece, artículo 44, juez de paz penal. Los jueces de paz penal tendrán las siguientes atribuciones. Estamos dotando de competencia al juez de paz penal. Juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme al procedimiento establecido, específico del juicio de faltas que establece este código.
Entonces, los casos de tránsito, si yo asumo que son hechos de tránsito, es competencia exclusiva de juez de paz, hechos de tránsito. Ahora, depende de cuál haya sido el resultado del hecho de tránsito, pues puede ser que conozca, pues, de primera instancia. Si derivado de un hecho de tránsito existe lesiones, pues tendrá un juez de instancia quien tendrá la competencia respectiva para conocer de ese hecho por lesiones. Únicamente que el juez de paz tenga competencia empleada, pues podrá en su momento conocer lesiones. Ahora, si derivado de un hecho de tránsito ocurre un homicidio culposo, por ejemplo, pues juez de paz no podrá conocer, estará limitado. Únicamente tendrá que remitir el expediente, escuchar a prevención, y casi nunca declara el sindicado en este caso, y se tendrá que resolver su situación jurídica en el juzgado de primera instancia penal. Pero ahí haber resuelto ese interrogante. Ahora, entonces, nuevamente volvemos al desarrollo de la audiencia de primera declaración. Indicábamos que hay cuestiones en las cuales se verifica la presencia de las partes antes de que se inicie la audiencia. ¿Por qué no se puede iniciar una audiencia de primera declaración si no se encuentran los sujetos, las partes, perdón? Toda vez que se encuentren presentes, pues pasa uno a la sala de audiencias y se le informa al honorable juzgador que ya se encuentran las partes y que la carpeta judicial pues, ya se encuentra en su escritorio para poder iniciar el desarrollo de la audiencia. Y entonces, el artículo 81, no lo tengo en diapositiva, pero sí, qué bueno que tuvieran el código a la mano, indica advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en la que se desarrollará el acto procesal. Y si es necesario el poder realizarlo, toda vez que existe en algunos casos la posibilidad de que el sindicado pues, le sea muy difícil el comprender el, el objeto de la audiencia. Yo estuve en una audiencia de revisión de la medida de coerción y al revisar el expediente, pues, me di cuenta que el sindicado en la audiencia de primera declaración no había declarado. Y le consulté al señor que, mire, ¿y por qué no declaró? ¿Quién lo asistió? Y pues indicó que lo habían asistido, pero él no pudo declarar porque él no había entendido de qué se trataba y cuáles eran las consecuencias que iban a derivar de ese acto, de la audiencia. Entonces él no tuvo la capacidad de entender en ese momento de qué le estaban hablando. Él estaban hablando en un idioma distinto, no entendió y no, pues no declaró. Se da cuenta que al final pues, fue ligado a proceso y se dictó prisión preventiva. Y por eso solicitamos la revisión de la medida de coerción. Entonces, sí es necesario que el juez le explique al sindicado con palabras sencillas, lo más claro posible que pueda el juez, para que efectivamente no se vulnere el derecho de defensa que posee el sindicado. De la misma manera, informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y la persona con quien viven, de las cuales dependan o estén bajo su guardia. Entonces, le indica eso el honorable juzgador y pues también estoy en una audiencia, esa fue una audiencia de primera declaración a un juzgado
en el cual la persona tenía problemas auditivos. Y eso sí es muy importante indicarle al honorable juzgador al momento de que se asista a una persona que tenga este tipo de problemas, porque es necesario solicitar la autorización al juez que está presidiendo la audiencia para poder asistirle y hablarle cerca a la persona y que pueda entender efectivamente lo que el juez está indicando. Toda vez que en algunas salas de audiencia existe un espacio muy amplio y se le dificulta bastante a este tipo de personas. Y de igual cuenta esperar a que el juez efectivamente autorice y para poder acercarse y explicarle en algunas ocasiones de forma más sencilla todavía al sindicado y que éste pueda contestar de forma puntual y acorde a lo que se le está requiriendo. Ahora les pregunto, ¿es obligación del sindicado decir la verdad en estos momentos, al momento de declarar? Ok. O el sindicado puede decir lo que se le ocurra. Bien, dice, en las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando inicia la audiencia de primera declaración? Y el sindicado indica que no tiene abogado. Se podrá iniciar una audiencia de primera declaración si el sindicado no tiene abogado, porque no cuenta con los recursos económicos suficientes para contratar una defensa técnica o un abogado particular. Se podrá iniciar, les consulto. ¿O será que se tiene que suspender en este momento la audiencia? Bien, vamos a ver lo que establece el artículo 82 en cuanto al desarrollo de la audiencia. Dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. ¿Y qué es intimar? Porque eso es lo que el juez, lo que el fiscal, perdón, va a realizar cuando el juez se lo indique. Le concede la palabra al abogado y fiscal del Ministerio Público para que intime los hechos al sindicado. Entonces, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Y entonces, iniciamos con el fiscal. Y hay que establecer la diferencia entre las distintas definiciones que pueda tener esta palabra, intimar, porque como tiene polisemia esta palabra, pues podemos indicar que en algunos de los casos intimar es iniciar una relación de afinidad con otra persona, intima con el novio, con la novia, pero en materia jurídica pues no va a significar lo mismo. El intimar los hechos es indicarle de forma clara el por qué se le inicia persecución penal a una persona. Y es por eso que le indica que debe intimarse o dirigirse específicamente eh, la atribución de un hecho con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuál es la calificación jurídica provisional que pueda tener? ¿Por qué provisional? Porque esta calificación jurídica en algún momento puede variar durante todo el transcurso del proceso. Provisionalmente, una conducta puede encuadrarse en un tipo penal, regulado en el artículo determinado. Pero durante el desarrollo del proceso puede hacer que solicitemos una reforma al auto de procesamiento, porque existen
indicios de que no es efectivamente como se calificó, sino debió de calificarse de forma distinta. Entonces solicitamos la reforma del autoprocesamiento y posteriormente una reforma a una revisión de la medida de coerción, si es que no se dictó prisión preventiva porque inicialmente se calificó de una forma. ¿Qué disposiciones legales aplicables? Pues, ¿qué otras leyes podemos utilizar o aplicar en estos momentos de la primera declaración, inicialmente, ¿verdad? Y la descripción de los elementos de convicción existentes. Dice Cecilio Bernal, después explicamos lo de los medios elementos de convicción. El sindicato no está obligado a declarar, muy bien, pero ¿por qué no está obligado a declarar? ¿Será que el declarar lo perjudica? ¿Será que el no declarar lo perjudica? ¿Será que lo beneficia en alguno de los dos casos? Eso necesito establecer en estos momentos. Dice, en caso de carencia de audio, comentario, en un debate le manifieste el honorable juzgador que padecía de audio y me brindó inmediatamente audífonos para el caso de la audiencia. Sí, muy bien, licenciado, sí. Mire, esta es una cuestión muy amplia, es una cuestión muy amplia, pero he estado en audiencias, en juzgados de paz, en los cuales tienen el equipo técnico necesario para poder implementar y hacer uso de los tecnológicos. Pero en algunos casos tienen el equipo y no tienen el software. En algunos casos cuentan el equipo, pero existe otro elemento que les hace falta, lo cual nos deja en una situación en la que debemos hacer uso del recurso que tengamos a la mano. En el caso que me comenta Luis Alfredo Casimiro, pues efectivamente si tenía el medio para poder revisarlo, pues magnífico, pero debemos hacer uso de lo que tengamos en ese momento. Dice Linda Elsa Juiz, intimar es imputar, es atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. Sí, hasta ese momento, sí. Fíjate. Atribuimos, efectivamente, le atribuimos un delito, indicando que su conducta encuadró un tipo penal específico, pero indicábamos que eso es una cuestión de forma provisional. En cualquier momento puede variar, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando de la descripción de los elementos de convicción. Y estos elementos de convicción solo son los indicios que el Ministerio Público ha recabado hasta el momento en el cual se desarrolla la audiencia, que puedan considerar o que puedan orientar al juez de la posibilidad de que la persona indicada pues, haya podido participar en un hecho delictivo, el cual se pretende juzgar. Si vemos el artículo 5 del Código Procesal Penal, establece dentro de los fines del proceso, primero, la averiguación de un hecho señalado como delito. Si el hecho no es delito, no puede ser juzgado. Si el hecho señalado sí es un delito, ¿en qué circunstancias puede haber sido cometido? Eso se puede orientar de cierta manera a través de los elementos de convicción que el Ministerio Público haya recabado y establecer la posibilidad de participación del sindicato. En este momento solo tenemos una posibilidad, no es una cuestión concreta. Puede ser que de forma accidental el sindicato en estos momentos haya estado en el lugar y momento equivocado y que no tenga responsabilidad penal. En estos momentos solo es una posibilidad de participación. Por ejemplo, si una persona tiene un vehículo que hace fletes y le solicitan que realice un viaje para un crematorio, lleva basura.
Hace el viaje, lleva bolsas de basura y las deposita en el crematorio. Pero alguien se da cuenta de que esas bolsas pues contienen restos humanos. Y llega la policía y lo agarra. Primera vista parecería que él sería el responsable, pero quizá únicamente estuvo un momento no adecuado para él, una mala suerte, y su participación pues, se reduce solo a eso, a ser partícipe, pero no tendría ninguna responsabilidad en cuanto a la autoría. No puede ser autor ni cómplice. Entonces, todo esto se va a dilucidar a través del mismo proceso penal. Pero hasta este momento solo elementos de convicción. Haroldo García. Intimar es imputar los hechos al sindicado, efectivamente. Y es atribuirle la comisión de un hecho delictivo a la persona que es sindicada. Indica la compañera Glendy Azucena, el sindicado sí debe declarar y según el delito por el cual se le está acusando debe defenderse, pero es él quien decide si declara sin su abogado de defensa. Además, hay demasiados inocentes cumpliendo pena. Muy bien. Muy bien. Entonces, el declarar o no será una forma, una estrategia que el sindicato adoptará juntamente con su abogado, efectivamente para la asistencia que el abogado particular o la defensa pública considere más adecuado. En algunos casos es conveniente declarar y en algunos otros casos no, pero es un derecho que tiene el sindicato, declarar o abstenerse de declarar. Ahora vemos qué posibilidades pueda ocurrir. Dos. Estamos en el artículo 82, ¿verdad? Dos. Si el sindicato acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Y entonces es necesario recordarles que el sindicato, su declaración no es prueba. La declaración del sindicato en este momento es un medio de defensa. Es por eso que el sindicato no está obligado a declarar. Y si declara, no está obligado a decir la verdad. ¿En qué momento una persona está obligada a decir la verdad? Vamos a darle un momento, porque sí es necesario establecer una diferencia muy grande entre la declaración que realiza el sindicato y la declaración que pudiese realizar cualquier otra persona. Entonces, el sindicato está obligado a decir la verdad al momento de declarar o no está obligado. Dependerá de la situación. José Vitelio dice, dependerá de la situación, pero si el sindicato así declara, entonces el fiscal lo puede someter a interrogatorio y esto puede resultar muy desfavorable para la defensa del sindicato. Muy bien, Lick. Muy bien, excelente. El sindicato no está obligado a declarar en contra de sí mismo ni a decir la verdad o a mentir, más el juez está en la potestad de advertirle que jurar decir la verdad sin ser cierto o sin miente cometerá perjurio. Josefa Matilde, artículo 16 de la Constitución, declarar contra sí y contra pariente en proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. ¿Bien? El Código de la Constitución establece que toda persona sin edad debe preverse de un defensor, por lo tanto la audiencia no puede llevarse a cabo si éste no cuenta con un defensor, ya que se le asigna a uno la defensa pública. Efectivamente, necesariamente debe suspenderse la audiencia en este caso y
también debe instruirse en la defensa pública para que nombre un abogado que pueda representarlo en una futura audiencia. Dice, pero si se habla de la advertencia del delito de perjurio, o sea, dice, dice Jeremías Díaz, el testigo es el que está obligado a declarar. Ahora, veamos qué establece el código respecto al artículo 219. Buenas tardes, Lick. Una pregunta. Dice, ¿es correcto que la primera declaración la haga el sindicado solo en presencia del oficial? No, no. Estamos vulnerando uno de los principios de inmediación procesal. Efectivamente, debe estar el honorable juez en la audiencia para que el sindicado pueda declarar. Estamos hablando, me imagino que ante juzgado de paz. Dice el artículo 119 del Código Procesal. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. Pero estamos hablando de testigo. El testigo sí está obligado a decir la verdad. Debe decir la verdad. Ahora, ahí se le toma la protesta. Ahora revisemos qué dice el artículo 222. Dice, amonestación. No deberá ser protestado los menores de edad y los que desde el primer momento de la investigación aparezcan como sospechosos o partícipes del delito que se investiga y de otros conectos, quienes serán simplemente amonestados. ¿Se da cuenta que el sindicado, si acepta declarar, no está obligado a decir la verdad? Porque la declaración del sindicado no es un medio de prueba, es un medio de defensa. La declaración del sindicado es una forma de defensa material y la defensa que realiza el profesional o abogado, pues será una defensa técnica. Entonces, dice, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará tiempo para que lo haga libremente. Y entonces usted como abogado, pues le consultará a- al sindicado. Dice, toda vez que el juez lo amoneste, tendría que decir la verdad, pero eso muchas veces implicaría aceptar los cargos que se le imputan. Es una precisión que tiene. Ahora, algo muy importante, y eso es lo que siempre le digo a las personas cuando las asisto, es que efectivamente, si alguien tiene que saber la verdad de cómo ocurrieron los hechos, es el abogado. Porque usted no puede asistir a una persona si no conoce efectivamente cómo sucedieron los hechos. Con el que el sindicado tendría que decir efectivamente la verdad es con su abogado de confianza. Si no, no lo puede dar. Uno de de las formas en las que siempre utilizo y al final de cuentas el sindicado se ríe es que yo le digo que realizar una consulta con un abogado es como ir con el médico, o con ir con su pastor, o con ir con el sacerdote a confesarse. Si usted no dice la verdad, con el médico, pues no le puedo dar la medicina, el tratamiento que su padecimiento necesita. Si usted no le dice la verdad al pastor o al sacerdote, pues no le puede imponer el castigo para que usted esté en armonía nuevamente con el Creador. De la misma cuenta, si usted no le dice la verdad a su abogado, pues no se puede tomar la estrategia adecuada para buscar una solución a su problema jurídico. Se da cuenta que después de que el sindicado cuenta cómo ocurrieron los hechos, usted ya puede plantear una defensa técnica, en la cual puede considerar si es prudente declarar o si no es prudente declarar o abstenerse de declarar, ¿verdad? Entonces, tal y como lo indicaba eres
José Vitelli, dependerá de la situación, pero si el sindicado decide declarar, el fiscal lo puede interrogar. Y por supuesto, usted como abogado también lo podrá interrogar. Imaginemos que el sindicato sí declaró y establece punto 3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Por eso que le digo que habría que analizar qué estrategia se va a tomar. Nadie puede ser interrogado acerca de hechos que no ha dicho. Entonces, en algunos casos es oportuno indicarle al sindicato que no declare, porque dejaríamos cerrada la posibilidad de que el fiscal le pregunte algo si él no ha declarado, no ha dicho nada. Pero el defensor sí puede y quiero que realice un interrogatorio acerca de cosas muy puntuales, aun cuando el sindicato no haya declarado. Primero es consultarle el lugar de su residencia. Si el lugar de la residencia es propio o de alquila, cuánto tiempo tiene de residir en determinado lugar, si tiene un trabajo estable y cuánto tiempo tiene de tener ese trabajo. ¿Por qué? Porque debemos dejar plasmado dentro de la audiencia estos puntos que posteriormente vamos a solicitar que sean considerados. Cuando estemos solicitando que el sindicato indique el lugar de su residencia, el lugar de su trabajo, que es de forma estable y que lleva determinado tiempo, lo que estamos tratando es demostrar al honorable juzgador que el sindicato tiene arraigo. El sindicato tiene mucho que perder al ausentarse de su lugar, por lo tanto, no se va a dar a la fuga. Existe arraigo. Estamos tratando de poder indicarle al honorable juzgador que no existe peligro de fuga del sindicato. También debemos consultarle si efectivamente está consciente de la gravedad que se ha iniciado un proceso penal en su contra. Y él debe decir que sí, que está consciente. Consultarle si está dispuesto a poder colaborar con el Ministerio Público, con el juzgado, para que su situación jurídica sea resuelta lo antes posible, y también debe indicar que sí, está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público, que está dispuesto a declarar, a llevar los testigos, a presentar lo que el Ministerio Público solicite en un determinado momento y a presentarse al juzgado cuando se le solicite. Porque estamos tratando en estos momentos de poder indicarle al honorable juzgador que no existe posibilidad de que él ponga algún obstáculo a la persecución penal. Estamos evitando la obstaculización a la persecución penal. Es el momento para poder dejar plasmado dentro de la audiencia estos extremos para posteriormente hacer uso de ellos. Según Azucena, considero que cada uno está obligado a decir la verdad, además si la dice es difícil de que le crean. También es una cuestión muy real, ya que como sabemos solamente es un medio de defensa. Bien. Los testigos están obligados a decir la verdad. Bien. Edwin Orlando, parece. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Claro, lo establece el código. Sí. Indica que si la presencia de la persona sea necesaria, se le citará por medio de la PNC. Sí, eso es cuando eso ya sería un medio de coerción personal. Albi, le confesaré todo. Muy bien, Albi. Un chiste ahí, muy bonito. Edwin,
Muy bien, Edwin Orlando García dice, también se le solicitan los antecedentes policiales y penales, así como carta de recomendación y laborales para establecer que no existe peligro de fuga. Efectivamente. Y también debemos tomar muy en cuenta de que va a depender de qué tipo de delito sea por el cual se le inició persecución penal. Imaginemos que por un delito de hurto, por ejemplo. ¿Sí? Pues vamos a acreditar efectivamente que la persona tiene arraigo. Perfecto. Podemos establecer el lugar de su residencia claramente. ¿Cómo podemos acreditar el lugar de su residencia? Puede ser a través de una factura de servicio. De servicios, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua. Podemos acreditar que efectivamente la persona reside en ese lugar. Con una carta del COCODE o del alcalde estableciendo que efectivamente se encuentra físicamente viviendo la persona en determinado lugar, con la factura del servicio si vivimos en un apartamento. Existen varias formas. Muy importante, dependiendo del delito. Si es un delito, por ejemplo, de violencia contra la mujer, pues no vamos a acreditar en esta audiencia que tenemos arraigo con la factura del servicio de la vivienda del sindicado, porque lo más probable es que en este delito de violencia contra la mujer se han dictado medidas de seguridad. Por lo tanto, a esta persona se le ha indicado que no puede estar en el domicilio. Se da cuenta que no vamos a acreditar un arraigo en el domicilio del cual él ha sido pues, sacado, ¿verdad? Desalojado. No puede estar en ese domicilio. Entonces tenemos que acreditar un domicilio distinto, una residencia, perdón, distinta, una residencia. Porque no puede llegar a esa residencia en la cual inicialmente él vivía. De tal cuenta que tendrá que ser la residencia de una persona cercana, principalmente al sindicado, puede ser papás, hermanos, para establecer que efectivamente él va a estar viviendo a partir de esa audiencia en determinada residencia. Muy importante eso. Bien, después de haber realizado el interrogatorio del defensor, termina el punto número 3 y pasamos al 4. En ese momento se indica, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Bien, entonces el fiscal efectivamente tendrá que mantener la postura inicial en la cual a él se le ha indicado la comisión de un hecho delictivo y solicitará que pueda ligarlo a proceso, contrario censo al requerimiento del defensor, en el cual argumentará que no existen los elementos de convicción necesaria para poder establecer que efectivamente él haya tenido participación y que no puede ser ligado a proceso, solicitando en este caso la falta de mérito. Si el juez en estos momentos que resuelve inmediatamente decide ligarlo a proceso penal, se continúa la audiencia. Si el juez considera que los argumentos del Ministerio Público no bastan, en estos momentos dictará falta de mérito y la audiencia en estos momentos habrá finalizado. No tiene objeto continuar con la audiencia si se dicta una falta de mérito. Vamos a avanzar. 5. En este caso sí se dictó auto de procesamiento. 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medida de coerción, debiendo resolver en forma inmediata. Dice, una duda. José Vitelio Gómez, tengo una duda. ¿Una persona está obligada a responder a una situación si en esta no indica el motivo o la causa? Debemos leer lo que establece el artículo 31 de la Constitución, si no estoy mal.
Vamos a dejar un momento la primera declaración porque sí es importante lo que... 32. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Entonces, no. Aunque no, no se puede, incluso me he dado cuenta que en algunas citaciones indica ahí que no se indica el objeto de la diligencia, ni siquiera se indica el número de causa, pero sí viene un apremio y en algunas ocasiones está con negrita. Indica que la incomparecencia, solo indica que debe comparecer a este órgano jurisdiccional y una leyenda ahí. Y su incomparecencia justificada provocará la conducción por la fuerza pública. Entonces están imponiendo un apercibimiento, indicando que van a proceder a realizar una medida de coerción y ni siquiera se estableció el objeto de la situación. Y esto en algunos casos sí ha ocurrido y no es lo correcto en la práctica tribunalicia. Bien, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medida de coerción, debiendo debiendo el juez resolver en forma inmediata. Y entonces, ¿de qué medida de coerción está hablando en estos momentos? Está hablando específicamente de la prisión preventiva. Y es acá cuando las preguntas que hicimos en el punto número 3 cobran relevancia. En este caso, vamos a argumentar que, primero, que la libertad del sindicado solo debe restringirse como última ratio. Favor, libertad. No se puede privar a una persona de su libertad si no es necesario. Dice el artículo 159 en su parte conducente, la libertad debe restringirse. No debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Solo eso es lo que pretende que el sindicado esté dentro del proceso. Dice, en delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, el artículo 262 y el artículo 163 establece cuándo se considera que existe peligro de fuga. Y el artículo 163 establece cuándo existe obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, es el momento en el cual el defensor argumenta que se ha demostrado efectivamente que el sindicado pues, no incurre en estas dos situaciones, ni en peligro de fuga, ni en obstaculización de la verdad, toda vez que se encuentra acreditado el arraigo y la disposición o disponibilidad que tiene el sindicado de poder contribuir con el juzgado y con el Ministerio Público en encontrar una resolución a su situación jurídica lo antes posible. Cliente de Azucena, que vamos a hacer una consulta, se la vamos a responder fuera de transmisión. Si el delito fuera, dice Josefa Monroy, si el delito fuera porque presto su cuenta en un banco y si recibo el depósito como 3,000 quetzales. Sí, ahí hay varias estrategias, porque ahí me imagino que estamos hablando de una estructura criminal. Ese dinero depositado fue producto de una extorsión. Y hay dos teorías que hay que manejar para poder realizar una defensa técnica adecuada. Primera, la teoría de la imputación objetiva. Y segundo, hay una teoría muy específica de crimen organizado que pueden buscarla, que es la teoría de los nodos.
el cual explica específicamente la forma en la que las estructuras criminales pues realizan y operan, en la cual existen células que realizan una función muy específica dentro de la estructura criminal, que en algunas ocasiones no tienen ninguna relación unas con otras. Sería muy interesante que la buscaran, pero sí, la teoría de la imputación objetiva y la teoría de los nodos pueden ayudarlo en este caso que comenta la compañera, para poder realizar una defensa técnica y poder ayudar a su patrocinado. Dice, fundamento de la falta de mérito, gracias, si puede solicitar el sobreseimiento, gracias. También. Falta de mérito 272 del Código Procesal Penal. Michelle, ¿qué artículo indicó sobre la competencia? La competencia la vamos a encontrar regulada desde el artículo 62 de la Ley del Organismo Judicial y en el Código Procesal Penal a partir del artículo 43. Dice, le consulto, usted una audiencia de primera declaración al juzgado de femicidio. Al finalizar la audiencia, la jueza le otorgó falta de mérito al sindicado, pero un audio le concedió una audiencia unilateral al auxiliar fiscal sin que el MP lo solicitara. Y tampoco apeló a la falta de mérito, pero si apeló la agraviada, mi pregunta es por qué se le concedió audiencia al MP. Habría que ver de forma muy puntual el caso. Hay cuestiones que son propias de las carpetas judiciales, pero si la agraviada, pero sí apeló la agraviada. Se le concedió audiencia al Ministerio Público que apeló la agraviada, pero habría que analizar el caso de forma concreta, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los argumentos? Y para eso hay que tener no solo el audio, sino también una copia del expediente respectivo. Uy. Entonces, si al momento de argumentar acá, el juez resuelve sobre la medida de coerción, pues decidirá si esta persona va a prisión o se le otorga una medida sustitutiva. 6. El fiscal, el defensor se pronunciará sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día y hora para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la que deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Entonces se les consulta sobre el plazo que consideran razonable para la investigación y el fiscal pues podrá solicitar, que le digo, 5 meses, 4 meses. De la misma cuenta se le confiere audiencia al abogado defensor y el abogado defensor pues en beneficio de su patrocinado, si es que no se pudo obtener una medida sustitutiva de prisión, pues tendrá que solicitar un plazo inferior, porque quien estará padeciendo ese sufrimiento físico, corporal, será su patrocinado. Entonces el juez debe resolver en esos momentos y establecer la fecha para la presentación del acto conclusivo, que esa es una cuestión meramente de papel, y la fecha y hora para la audiencia intermedia, la cual sí es una audiencia. 7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. En cada una de sus intervenciones, las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. Medida de coerción del imputado. Entonces, acá es uno de los poderes que emanan de la jurisdicción de forma coercitiva. Poder ejercer y obligar a realizar algo que no se quiere. La citación es el artículo 255. Si es una medida de coerción, se cita a la persona. Debe comparecer, pero la citación, tal y como lo indicamos anteriormente, debe indicarse efectivamente el objeto de la citación. Si no, no es obligatorio. Ahora, les preguntan en algunos casos las personas que consultan. Pero yo no fui a la primera, podemos esperar las otras dos. Y la verdad que no sé de dónde sacan que
debe esperar uno 3 citaciones para que se ordene una orden de aprehensión. Esto puede ser ordenada desde sin necesidad de citación previa. Pero no encuentro si en la historia en algún momento se reguló de esa forma. Si es así, alguien me corrige, ¿no? La permanencia conjunta regulada en el artículo 156 en la doctrina es denominada como retención, permanencia conjunta, en el cual el Ministerio Público o la policía puede solicitar que en determinado lugar nadie debe irse y que necesitan hasta ese momento que estén juntos, que su presencia física continúe hasta determinado momento. La conducción es el acto por el cual al no apersonarse, no hacerse presente a un juzgado estando previamente citado, pues no es orden de aprehensión, pero sí la policía puede conducirlo y llevarlo hasta donde se encuentre el juzgado que lo ha requerido. Y la aprehensión, pues, lo que le hemos denominado orden de captura, que corresponde a la resolución judicial en la cual se establece que determinada persona debe ser aprehendida por la Policía Nacional Civil y presentada al órgano respectivo. Y la prisión preventiva, pues, es el padecimiento físico, que solo puede hacerse después de haber sido escuchado el sindicato y ordenarse una resolución judicial. Artículo 159, prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de ir al sindicato. Solo después de ir al sindicato. Y cuando me dé información sobre la existencia de un hecho punible. O sea, que sí, efectivamente sea un delito que tenga una pena. Y que existan motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. Muy bien, ¿cuándo se debe dictar prisión preventiva? Como última ratio, ¿verdad? Solo se debe dictar para asegurar la presencia del sindicado dentro del proceso y cuando exista peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Sustitución. Estamos hablando de las medidas sustitutivas de prisión. Que sí se ha dictado auto de procesamiento, pero no se ha dictado auto de prisión preventiva. Se sustituye la prisión preventiva por otra medida. Siempre que el peligro de fuga de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos graves para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. ¿Cuáles son estas medidas que regula el artículo 264? Primero es el arresto domiciliario. Vemos como el domicilio la jurisdicción departamental. En su propio domicilio, residencia o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Si dentro de la actividad que realiza el sindicato necesariamente debe movilizarse a determinado departamento de la República, es el momento para indicarle al honorable juzgador, pero sí hay que acreditarlo también, por supuesto, que el sindicato necesita por su misma actividad laboral, social, pues, movilizarse a determinados departamentos, por lo cual se debe establecer que su departamento corresponderá a los departamentos que, a los que él constantemente viaja. 2, la obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada. 3, la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o a la autoridad que se designe, lo que comúnmente se le llama firmar libros. 4, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o el ámbito territorial que exige el tribunal. 5, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. 6, la prohibición de comunicarse con determinadas personas. 7, la presentación de una caución económica adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, sustitución de prenda, hipoteca, embargo, entrega de bienes o de fianza de una o más personas. Esa está la caución económica. Y dentro de la nominación también establece, en casos especiales se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga y de obstaculización para la averiguación de la verdad, que es
un párrafo que establece el artículo 164. La pregunta, se le llama doctrinariamente a esta medida sustitutiva? Cuando dice, en casos especiales se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga. ¿Cómo se le conoce doctrinariamente a esta medida? Bien, vamos a contestar una última pregunta. Claro. El sobreseimiento, no, porque el sobreseimiento es una consecuencia, es un acto conclusivo hasta ese momento. Bien, distinguidos estudiantes, hemos arribado nuevamente a finalizar una sesión en la semana número 11. Entonces, en la intimidad de su hogar, usted tendrá muchas dudas que despejar y voy a estar al pendiente para que me hagan llegar sus inquietudes y poder tratar de apoyar a resolver las mismas. Por su fina y amable atención, muchas gracias. Espero saludarlo la próxima semana. Hasta pronto.